imagen de Santa Ana que la tienen dentro de la iglesia. Sí. Eso es otra cosa que a mí me llama mucho la atención, porque hay una ermita a la salida del pueblo que es la ermita del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Os cuento la historia para que la sepáis, ¿vale? Esa ermita pues se construyó sobre los restos de la antigua ermita de Santa Ana del siglo XV y se dedicó al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Yo lo que digo es que ¿por qué no se siguió dedicando a Santa Ana? Que no Santa Ana. Sí, lo malo es que a ver cómo pilla las cuatro esquinas, es un poco complicado. Tienes que coger las cuadras, las cuatro esquinas. Mejor le toca acá. No te pongas así, te recoge. Hay flores pues más bonitas, obviamente. Pero la tiene, la vela bastante limpia. No iba a contar a nada. ¿Vais a subir? Bueno, pues mira, bueno, yo sí ya no sé, día de turismo he venido a la visita, pues siempre se aprende algo y yo con la voz de recorrido normalmente, entonces yo siempre me imagino cuento una cosa y es que aquí en la Vera, como comentaba antes, el tema de los barrios judíos no existe como tal, pero sí que es cierto que aquí en Villanueva si tuviera que haber algún barrio judío, alguna calle en la que se cree que pudieran vivir los judíos sería esta de aquí. Los barrios judíos se caracterizan porque las calles son muy estrechitas, son calles sin salida normalmente, calles sin salida porque normalmente incluso les cerraban una puerta, solo prohibido para dejarlos cerrados y las cerraban por la noche para que no pudieran ni siquiera salir, ¿vale? No tenemos constancia de que eso ocurre. Pero ¿querían encerrar a ellos o se encerraban ellos? No, les cerraban. Para tenerlos controlados. Para tenerlos controlados. Es que aquí la lucha entre... Esto estamos hablando del año 1480, de los años 1480 y 1480. Ya os digo que aquí en pueblos como Villanueva no se tiene constancia de que esa separación existiese, sino que los judíos y los cristianos estuvieron viviendo en relativa armonía todo el tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se dan las órdenes de los reyes católicos de que los judíos se tienen que convertir, pues esto es todo muy relativo. Vale, yo soy un judío y digo, sí, me he convertido, ya está, ya me dejas vivir aquí tranquilo porque te digo que me he convertido. Bueno, pues los reyes católicos lo que hacen es hacer una serie de normativas para que quede más claro. Se supone que ya con haber escrito eso en tu puerta, ya sí es verdad que te has convertido. ¿Qué es lo que ocurre? Que sus vecinos, si llega el sábado, el sabbat, el día del descanso de los judíos, y hace un frío tremendo aquí, y ven que por esas chimeneas no sale humo, sabes que ellos que siguen manteniendo sus tradiciones, ¿vale? Pero nadie aquí dice nada y ya digo que se vive en una relativa armonía. ¿Qué es lo que ocurre con esas leyendas pías? Que son muy comunes en toda la zona del Valle del Jerte, en Hervás, en toda esta zona de la Vera. Pues que los cristianos, las mujeres y los hombres cristianos de verdad dicen, o sea, que yo tengo a mi vecino que sé que no es cristiano de verdad y tiene puesto en su puerta Ave María Purísima y Jesús y tal, sin serlo, y yo que soy el cristiano más cristiano de todos los cristianos, no voy a hacerle una referencia a eso. Bueno, pues con el tiempo, a lo largo de los años, se pone como de moda. Buenos días. Buenos días. Buenos días, primo. Vete para ahí. Vale, no te preocupes, si ya vamos a acabar. Es aquí y la plaza es acá. O dale lado, pues. ¿Cuál es la niña? Pues nada, luego me lo cuentan. Comentaron que ya se es una zona más luminosa, las calles ya son más abiertas, un barrio más abierto. Entonces, por ellos lo que les denota de que es una zona de nueva construcción. Y comentaros eso, que no lo sabía y ahora me lo han dicho. Aquí es donde se ubicaba la escuela de niñas. La segunda escuela de niñas se ubicaba. No, muchísimo más antiguo porque... Creo que es hasta el día, porque es original. Lo vieron y todo.
Pues a esta, que al verano es una necesidad, quiero renovar de... Como se baila aquí la fiesta, pues Esto sería lo que era la fuente, que era el canal Pura Mora. Y aquí tenemos toda la ayuntamiento. El ayuntamiento también es muy curioso por la forma que tiene. Si observáis en una espadaña, tiene el cartón en forma de espadaña y tiene una campana aquí. Y luego lo que podéis ver en el dintel de la puerta es el cartón de los niños. Se ve muy poquito porque está desgastado. No sé si habrá... Luego, bueno, pues eso, observar también las casas de la plaza, que también conservan bastante. Sobre todo las